Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Nicolás Procopio, soy líder de negocios de comercio exterior del Banco Galicia. Y ante todo quiero darles la bienvenida y agradecerles por la presencia hoy, esta mañana, en esta charla, en este ciclo de charlas que estamos comenzando, en donde vamos a hablar de normativa de comercio exterior y actualizaciones normativas, lo que tiene que ver con los pagos de importaciones, en donde la verdad estamos en un contexto bastante complejo actualmente y hay que estar siempre al tanto de todos los avances y actualizaciones normativas que existen, así que para nosotros es muy importante poder compartir con ustedes este momento. Y de nuevo queremos agradecerles por la participación. Para el banco, en momentos como los de hoy, en donde la pandemia nos tiene un poco distanciados, no queremos que eso sea de alguna manera una barrera, un impedimento para no estar cerca de nuestros clientes. Así que nuevamente agradecerles. En línea con esto, también comentarles que, bueno, como muchos ya sabrán, el banco está desde hace ya un tiempo en un proceso de transformación en donde la idea es poder acercarles a todos ustedes, a nuestros clientes, herramientas que faciliten el día a día de las compañías. Básicamente con herramientas digitales principalmente, que hagan los procesos y la interacción con el banco lo más ágil, simple y segura. Así que bueno, más yendo a la charla de hoy, les comento que vamos a estar hablando, como les decía al principio, de las normativas que tienen que ver exclusivamente con los pagos al exterior por importaciones de mercaderías y pagos de servicios. Así que la idea un poco es contarles que va a durar aproximadamente de principio a fin 1 hora. Al principio vamos a ahondar en los puntos que entendemos más relevantes y después va a haber un ciclo de preguntas en donde ustedes durante la charla van a poder ir completando y presentándonos, formulándonos, para después luego al final ir abordándolas de manera de poder ir interactuando y tratar de sacarles la mayor cantidad de dudas posibles. Al final también les comento que va a haber una pequeña encuesta en donde ustedes van a poder comentarnos qué les pareció la charla y de alguna manera poder aportarnos cualquier tipo de información como para poder ir mejorándolas de cara a lo que viene. Como les decía, a futuro también, dentro de unos días, va a haber otra nueva charla que va a tener que ver con exportaciones. Quisimos dividirlo en dos para que sea algo más exclusivo. Así que bueno, sin más preámbulos, quiero darle el pase a Roberto Fernández, que es nuestro gerente de operaciones de comercio exterior, quien va a estar dando esta charla. Robert, buenos días. Bueno, buenos días. Gracias, Nico. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén todos bien con todo este tema que nos tiene encerrados en general. La idea, como mencionaba recién Nicolás, es hacer un recorrido por las normas más relevantes de los últimos días. No es tanto indagar o profundizar en las normas que ya venimos conviviendo hace más tiempo, y la idea es después hacer un recorrido un poco más práctico sobre cómo el banco interpreta cada una de estas normas, como para ayudarnos también a que las operaciones se puedan cursar un poco más rápido. Así que bueno, arrancamos, y hago una pregunta que es casi retórica: ¿qué tan regulado está el mercado cambiario argentino? Como para ponerle una dimensión, el mercado cambiario argentino está regulado generalmente por las normas de Banco Central, pero no hay que dejar de mencionar que además estamos con regulaciones que no tienen que ver específicamente con el Banco Central, sino que además la CNB o la Superintendencia de Seguros, incluso la UIF, hace algunas recomendaciones respecto del funcionamiento del mercado cambiario, y hay que tener todo eso en cuenta
al momento de efectuar estas operaciones. Como para ponerle un número a qué tan regulado está el mercado cambiario argentino, lo que les estoy mostrando tiene que ver con la cantidad de resoluciones del tipo CAMEX, que son las que afectan en el mercado de cambios, que sacó el Banco Central desde el 1 del 9 del 2019 hasta hoy, desde aquel domingo a la tarde que salió la 6770 y previamente el decreto en el que se inspiraba esta comunicación, hasta hoy. Y cuando digo hasta hoy es literalmente, hasta hoy habíamos terminado la presentación ayer, y ayer a la tarde terminamos por modificarla porque salió una nueva comunicación que es la 7052, que salió ayer tipo 7 de la tarde y que introduce algunas flexibilizaciones. Cuando yo miro los diarios, la verdad que tiendo a pensar que las flexibilizaciones van a ser muchas más de las que después realmente son, pero ahora las vamos a repasar y vamos a tratar de entender de qué tratan estas regulaciones. La idea es abordar, como les decía, las últimas regulaciones, fundamentalmente alguito de la 7001, 7030, la modificatoria 7042 y esta 7052, que introduce algunas modificaciones sobre las dos anteriores. Así que, si les parece, hecha la introducción, vamos a empezar a mirar cuáles son los 4 puntos relevantes que introducen estas comunicaciones. Lo primero, y esto es novedoso, se establecen controles sobre las tenencias en los activos externos líquidos. Esto es algo novedoso. El Banco Central, tanto en el control de cambios anterior, que duró hasta fines del 2015, como en lo que iba de no normaba sobre las tenencias de activos líquidos de clientes en el exterior. Sin embargo, ahora introduce esta novedad y le pone un tope a partir de la 7042, que es de $100.000, en billetes dólares o en su equivalente en cualquier otro activo externo líquido. ¿Y qué se entiende por activo externo líquido? Si uno tuviera que decirlo rápido, es todo aquello que rápidamente se puede convertir en dólares billetes. Yo ahí puse algunos ejemplos: billetes, oro, amonedado o en barras de buena entrega, dice la comunicación, pero si se quedan con la idea de oro está bien. Inversiones, cuando hablamos de inversiones son, por ejemplo, bonos del Tesoro americano. Acá también hay otra innovación, que es la introducción de las criptomonedas. Ya el Banco Central les empieza a dar una entidad como una inversión. Cualquiera de estas cosas es una enumeración no excluyente, hay otras cosas, requieren, si uno tiene más de $100.000 en la valorización, de una autorización previa de Banco Central. En la 7030 esto era mucho más excluyente, dado que no planteaba casi excepciones. Hubo algunas reuniones con bancos, entre otros, con las cámaras, donde se le planteó a Banco Central que era muy difícil que una compañía que tuviera una cuenta en el exterior la tuviera sin fondeo, dado que eso es imposible y dado que no había ningún umbral de límite, era imposible tener cuentas afuera si no estaban fondeadas. Así que el Banco Central incluyó algunas cosas que podrían tenerse sin necesidad de impedir el acceso al mercado de cambio. Puse algunos a modo de ejemplo: los fondos de reserva o garantías. Esto en general se trata de préstamos que dan bancos europeos que requieren de que los cobros de exportación pasen por cuentas monitoras, también llamadas cuentas escrow en el exterior, y ese tipo de operaciones, por más que al momento de hacer el pago en esa foto aparezcan fondos en esa cuenta, no cuentan al momento de hacer el cálculo. Tampoco cuentan los ingresos de divisas cuando se trate de fondos que están en proceso de liquidación. Esto significa, si alguien cobra en su cuenta del exterior y está en el proceso de los 5 días de liquidación, o la plata ya está dentro de esos 5 días en las cuentas de corresponsalía de los bancos, eso tampoco, porque se entiende que está en proceso de liquidación, que no son fondos que están atesorados y que se pueden usar para alguna otra cosa. Tampoco los fondos por endeudamientos financieros que no superen el equivalente a lo que se tiene que pagar en los próximos 120 días por capital e intereses. Esto significa, si alguien tiene los fondos, pero tiene un destino específico vinculado con repagar un préstamo en el exterior, eso tampoco. Esto es un poco lo que tiene que ver con activos externos líquidos.
y esta posibilidad de hasta $100.000 poder tener. Por más hay que pedir una autorización previa a Banco Central. Ahora vamos a ver brevemente de qué se trata estas autorizaciones previas. Como segundo punto, y esto sí ya es modificado por la comunicación que salió ayer, se establece un cálculo de récord importador. Este cálculo de récord importador, si uno tuviera que describirlo brevemente, pone en una columna todos los despachos oficializados en lo que va del año 2020. A eso le resta todos los pagos efectuados por los conceptos de pago de bienes vinculados con importaciones. Aclaro, acá no se incluyen, por ejemplo, lo que comúnmente se llaman triangulaciones y que tienen que ver con las mercaderías que van a terceros países, que son los B09, pero sí todo lo que tiene que ver con bienes, incluidos los pagos que hayan hecho los bancos como garantías comerciales, que en general se usan para cartas de crédito. Es lo que está descrito en este slide como B11. Esa resta lo que tiene que dar es un número que lo que nos va a decir es qué cantidad podemos girar al exterior por los conceptos de bienes. Acá hay un dato que para mí no es menor, que tiene que ver con que los despachos oficializados no incluyen a los couriers. Nosotros tenemos muchos clientes que nacionalizan o traen la mercadería a partir de couriers y no de despachos a plaza tradicionales. Eso hoy todavía no está incluido. Hay algunos pedidos de bancos al Banco Central para que esto se incluya porque es una operatoria muy extendida. Y acá la primera novedad, la tengo marcada como nuevo acá, es que la vigencia que era hasta fines de este mes se extiende hasta el 31/7/2020. Cuando salieron estas normas, el hecho de que vayan hasta fines de junio tenía que ver, por lo menos en las conversaciones informales que pudimos tener, con el arreglo de la deuda que Argentina estaba manteniendo con los acreedores externos. Se entendía que al 30/6 eso podía llegar a estar resuelto. Bueno, claramente no está resuelto, de manera que el Banco Central en el día de ayer decidió extender este plazo que iba hasta fines de junio hasta fines de julio. En este cálculo sí es importante mencionar que Banco Central tiene toda la información a nivel sistema, los bancos no la tenemos, pero el Banco Central sí, tanto de los despachos oficializados como de los pagos efectuados, con lo que la sugerencia es tener especial cuidado al momento de hacer ese cálculo, porque los bancos, en líneas generales, lo que pedimos son declaraciones juradas donde el cliente se compromete y nos informa que hizo el cálculo, lo chequeó y está encuadrado en la norma cambiaria. Esto también transmitirlo es importante porque el regulador nos lo hizo saber que iba a estar mirando que no haya desvíos sobre las declaraciones juradas y que los accesos al mercado de cambio estén en línea con las declaraciones juradas firmadas. Bien, esto por el cálculo de récord importador. Vamos a hacer algunas excepciones. Las que están en una letra un poco diferente abajo son las incorporaciones, las dejamos con una letra diferente y les pusimos nuevo para saber que son de ayer. ¿Cuáles son las excepciones a este cálculo de récord? Todo lo que es sector público y empresas que tengan mayoría accionaria del sector público, los fideicomisos que están constituidos con fondos del sector público. También las excepciones que se plantean son las del capítulo 30 y 31 del nomenclador de posiciones arancelarias, que son medicamentos o productos farmacéuticos y abonos o productos agroquímicos, como para encuadrarlo un poco mejor. Y además se establece una excepción que tiene que ver con que si la posición de anticipos y pagos vista no cerrados y nacionalizados por el cliente es menor a 1 millón, en ese caso, hasta ese millón se puede acceder a esta excepción. Hago una primera salvedad con esto. Cuando hablamos de que la mercadería sin despacho es inferior a 1 millón, tiene que ver con que el pago efectuado está regularizado en el banco. No solo con que se haya nacionalizado la mercadería, sino que además precisamos que eso sea llevado al banco y sea eliminado de los registros de Banco Central. Esto es súper importante. Ahora después vamos a hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con el mundo de seguimientos, que es algo que hoy cobra mucha relevancia. ¿Qué se incorpora a partir de la comunicación de ayer, la 7052? Que a partir del 6 de julio los pagos diferidos o a la vista, embarcados a partir del 1 de julio, también
se permite pagarlos. Esto significa que con el documento de transporte, si está embarcado del exterior a partir del 1 de julio, o con el pago diferido, es decir, contra el despacho a plaza, también se puede pagar. Esto es una novedad. Y lo que termina consolidando es la mirada de Banco Central respecto a que le pone más el foco a lo que tiene que ver con pagos anticipados, que no tienen documentación, que a estos otros pagos que ya permiten vislumbrar que va a haber nacionalización de mercadería. Y además, incorpora, además de estos dos puntos, que los pagos que tengan que ver por MSD para productos médicos o insumos para la elaboración de estos productos localmente, no va a ser el límite de 1 millón, sino que va a ser de 3 millones. Esto tiene que ver con algo que mencionamos rápido al principio, que es la pandemia. Estas son, si se quiere, las flexibilizaciones más relevantes, poder pagar diferido todo lo posterior al 1 de julio, y que además todos los pagos vistas embarcados con anterioridad y no arribados al país también se puedan pagar. Voy a pasar a la tercera novedad de las últimas semanas, y que tiene que ver con la imposibilidad de pagar endeudamientos financieros al exterior cuando el acreedor sea una contraparte vinculada. Acá también aparece otro tema de gran preocupación para Banco Central, que son las operaciones entrevinculadas. Como ustedes saben, ahí hay regulaciones muy severas respecto de operaciones entrevinculadas, no solo por endeudamientos financieros, sino también en anticipos de importación, pago de servicios, etc. Acá la 7052 lo que hace es extender el plazo hasta el 31 de julio del 2020. Y por último, otra novedad que el Banco Central incorpora en las últimas comunicaciones que emite, que tiene que ver con linkear de alguna manera lo que tiene que ver con la operatoria de títulos valores. Yo acá puse dólar MEP y contado con liquidación porque me parece que son términos más familiares para todo el mundo. Dólar MEP es básicamente, en la terminología de Banco Central expresada en la norma, es la liquidación de títulos valores en moneda extranjera, y contado con liquidación es la transferencia al exterior de títulos valores en moneda extranjera, digo, si tuviera que hacer un paralelo. Y acá lo que se establece es que en los 90 días corridos previos, anteriores al acceso al mercado de cambio, no tenemos que haber hecho operaciones de dólar MEP o contado con liquidación. Estos 90 días hoy se cuentan a partir del 1 de mayo. Y hasta fines de julio va a ser así. Después, si estas regulaciones siguen, serán móviles. Irán todos los días subiendo un día y bajando un día, pero ahora es desde el 1 de mayo hasta hoy, hasta mañana, y así hasta el 31 de julio. Esto también es importante mencionarlo en las distintas reuniones que fuimos teniendo con los reguladores. Lo que nos mencionaban es que el Banco Central tiene la facilidad, a partir de ciertos intercambios de información que tiene, de poder mirar este tipo de operaciones y poder determinar si alguien hizo alguna operación de este tipo y firmó la declaración jurada, con lo que insistimos en tener especial cuidado al momento de firmar estas declaraciones juradas, porque es importante cumplir con todas estas normas, por esto que mencionábamos antes, que tiene que ver con que hay un régimen penal cambiario atrás de todo esto. Además de no poder haber hecho 90 días anteriores operaciones MEP o contado con liqui, hay que tomar el compromiso de que una vez que se accedió al mercado de cambios, por los próximos 90 días, tampoco vamos a hacer operaciones que tengan que ver con títulos valores. Acá básicamente, digo, si uno tuviera que resumir esta limitación al acceso al bulk, el Banco Central lo que establece, junto con la CNB y los demás organismos que controlan el mercado de cambios, fundamentalmente el Banco Central, es: clientes, ustedes van a tener que elegir por qué mercado quieren operar. Si quieren operar por el mercado de títulos valores o quieren operar por el mercado de divisas. Y a partir de esa elección no se puede ir y venir. Si vas a un mercado, vas a tener que esperar un tiempo, que era de 30 días en las primeras comunicaciones y se extendió a 90, como para puntualizar todavía más esta decisión, un mercado. Pero no vas a poder ir y venir de uno a otro. Así que, nada, como para ponerlo en dos líneas, es el espíritu, si se quiere, de la norma. ¿Qué cosas no se tienen en cuenta? No se tiene en cuenta para cancelar préstamos locales en dólares. Esto significa que si alguno tiene un endeudamiento con un banco en moneda extranjera, al momento de hacer la cancelación
van a poder acceder con pesos al mercado para cancelar eso, y también se estableció una excepción para los organismos que transfieran jubilaciones al exterior. Generalmente es la ANSES, ¿no? Pero digo, si alguien tuviera que transferir jubilaciones al exterior, volver a alguna caja o algo, esto tampoco lo alcanza. Con esto hicimos un repaso de lo que fueron las últimas comunicaciones de Banco Central, fundamentalmente, como les decía, 7030, 7042, 7052, que es la de última aparición, y la idea es ahora contarles cómo todo esto se alinea con todas las demás restricciones y normas que el Banco Central plantea, que ya las conocen, y cómo el Banco Galicia interpreta esto como para que las operaciones fluyan un poco más fácil. Así que la idea es contarles rápidamente cuáles son la documentación que nosotros pedimos en cada uno de estos casos para poder cursar operaciones de cambio, y después sí dar lugar a preguntas sobre este primer tramo. Por el pago de mercaderías nacionalizadas, que son los conceptos de pago diferido B06 fundamentalmente, nosotros lo que pedimos son la documentación que está expresada acá, que el beneficiario del pago sea igual al proveedor, que haya un boleto de cambio, que si son más de $500.000 nos avisen 48 horas antes, porque hay un régimen informativo específico que el Banco Central nos pide para poder anticipar de alguna manera el cash flow que va a tener ese día, y unas declaraciones juradas que también están informadas en las páginas, y muchas veces tratamos de ponerlas en términos y condiciones, pero la norma va más rápido de lo que podemos ir actualizando las cosas. Y después, específicamente para este tipo de conceptos, lo que pedimos son el documento de transportes, las facturas de importación completas y los despachos a plazo. Voy a mencionar ahora algunos tips de cosas que entendemos que pueden resultarles importantes para que la operación curse de la forma más rápida posible. Es súper importante tener en cuenta estos puntos que están acá y que tienen que ver con que para hacer este tipo de pagos, el despacho a plaza tiene que estar asignado al banco en el que están haciendo el pago. Y si eso no es así, precisamos previamente una certificación del banco al que está asignado para que nosotros podamos hacer el pago al exterior. Muchas veces nos llegan operaciones que tenemos que pedir esa certificación, y eso a veces hace que se haga un poco más lenta la liquidación de la transferencia al exterior. Si corresponde, precisamos el certificado de validación del reglamento de activos y pasivos con el exterior, que es la comunicación 6401. Particularmente creo que esta comunicación requiere de una charla en específico. Es probable que en algún momento eso pase. Es bastante compleja y demandante en cuanto a datos. En el equipo hacemos la 6401, que tiene que ver con los datos del banco, y la verdad que es bastante trabajosa, pero es necesario porque ese certificado de validación, donde figuran los datos en detalle, es requisito de Banco Central para poder hacer el boleto de cambio y dar acceso al mercado. Hay datos que están en esa 6401 que ustedes nos presentan, que nosotros tenemos que volcar en los regímenes informativos para poder acceder al mercado. Después algunos datos que son comunes a otros códigos de concepto, que si el récord importador nos da OK, que lo repasamos hace un ratito, si tenemos activos líquidos externos, y por qué importe. Y puse por qué importe porque la realidad es que muchas veces valorizar esos activos externos líquidos es también un tema en sí mismo. Si se efectuaron operaciones con títulos valores, que no se esté pagando antes de la fecha del vencimiento. Acá está el tema de la factura, que precisamos que contenga todos esos datos: nombre y dirección del emisor, nombre del importador argentino, la cantidad y la descripción de la mercadería, la condición de venta y el valor. Y además, y como último, si el vencimiento tiene una antigüedad mayor a 90 días, precisamos saber que esa deuda está contabilizada en sus registros. Esto tiene que ver específicamente con una recomendación que nos hacen los organismos de control y que incentivan que los bancos miremos mucho lo que es la genuinidad, razonabilidad, sentido económico, etc. Y el plazo de 90 días tiene que ver con algo que es un consenso general en la plaza, que requiere de tener certeza de que esa deuda está contabilizada adecuadamente. Y eso está convalidado también con los organismos de control. Voy a pasar a los pagos vista. Todo lo que tiene que ver con estos 4 puntos los voy a pasar rápido porque son comunes a todos los pagos, pero además en este caso precisamos sí la factura donde se exige el pago contra la documentación de embarque. Precisamos el documento de transporte. En este caso, en líneas generales,
los pagos vistas son como un intermedio entre un anticipo y un pago diferido, es la mercadería por la que ya tenemos el documento de transporte, y acá lo que es más importante es que tengamos el dato de algún documento que permita establecer que el pago parcial debe realizarse contra la presentación de los documentos de embarque. Ahí es importante hablar con el exportador a veces para que esa información, que por ahí está convalidada a partir de otra documentación, se pueda dejar plasmada en documentación formal. Por último, vamos a hablar algo de anticipos, nuevamente, cuáles son los requisitos formales, y acá se suma una proforma o contrato donde se exige el pago anticipado. Estos son tipos de operaciones, los anticipos, que son particularmente mirados por el Banco Central. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Además de que la documentación para verificar, los 90 días que tenemos para demostrar la nacionalización y que el récord nos dé ok, precisamos tener claro que no hay operaciones anteriores al 2/9 que estén registradas con una condena o un sumario. Esto significa que además de todas las cosas que tenemos que mirar desde lo documental, el Banco Central nos va a proveer de una información a nosotros, a los bancos en general, donde vamos a poder ver a nivel mercado si los clientes tienen algún tipo de condena o sumario en materia penal cambiario en trámite. Y en ese caso el Banco Central lo que plantea es la necesidad de ir y hacer una consulta previa antes de dar acceso al mercado. Ese es un dato que es súper importante. Los bancos lo recibimos dado, ni siquiera sabemos cuál es el sumario, la condena, ni nada. Lo que recibimos es una especie de cartel rojo donde nos dicen, este cliente tiene esta situación. Adicionalmente a eso es importante mencionar en lo que tiene que ver con los plazos, que si tenés que hacer la operación y precisás plazos mayores, tenés que consultar antes a Banco Central. ¿Por qué lo mencionamos esto? Porque desde el acceso al MULC hasta que la mercadería es nacionalizada y demostrada esa nacionalización a los bancos, media un plazo de 90 días en general, 270 para los bienes de capital, y muchas veces se requiere de alguna prórroga en ese periodo de tiempo. Las prórrogas que se piden a los bancos tienen que estar inspiradas en cuestiones que sean posteriores al acceso al mercado de cambios. Si la razón que se argumenta es anterior, la realidad es que los bancos no podemos dar esta prórroga y tenemos que remitir a Banco Central. Algo que ya mencionamos en algún momento, el tema de las contrapartes. En este caso, para hacer una operación de este tipo hay que consultar antes a Banco Central. Se suma alguna limitación si la empresa tiene menos de un año de constituida. Ahí hay algún límite que tiene que ver con 5 millones en el último año. Esto tiene que ver con algo que mencioné como al pasar recién, y que es que Banco Central mira particularmente los pagos de anticipo, porque son pagos que a comparación de los que vimos antes, diferidos o vistas, tienen menos documentación de embarque. Hay una promesa del importador de nacionalizar, pero en principio tienen menos documentación, y eso hace que el Banco Central los mire un poco más. Y por último, los que acceden al mercado para pagar anticipos no pueden tener anticipos vencidos. Anticipos vencidos lo que significa es que pagaste un anticipo o un pago vista y todavía no le demostraste al banco la documentación donde se ve que eso está nacionalizado y eliminado del registro que Banco Central le comparte a todos los bancos. Vamos a hacer un apartado no demasiado largo respecto de cómo y qué pedimos para hacer la aplicación de anticipos. Los beneficiarios del pago tienen que ser iguales a los proveedores, y ahí lo que hace la persona, el analista de comercio exterior de los bancos, es mirar y comparar los datos del pago que se hizo originalmente respecto de la documentación finalmente presentada, que tiene que ver con el despacho a plaza, etcétera, que las facturas de importación estén completas, que esté el despacho a plaza y que esté asignado a nosotros, las notas de aplicación donde nos indican cuál pago aplicar a cuál despacho a plaza. Y además acá mencionamos que si el despacho es anterior al 1 de noviembre del 2009, hay que presentar una declaración jurada donde se nos indique cuál es el saldo de ese despacho, dado que esos despachos, como se acuerdan, todavía no estaba implementado ese país. Algunas cosas que tenemos que queremos mencionarles para tener en cuenta: a quién está asignado el despacho, como mencionamos antes. Acá hay un dato que es importante, y es que si el despacho tiene ajustes que lo que hacen es modificar de alguna manera cuál es el importe a aplicar, precisamos una copia del mismo, porque en la información electrónica que recibimos de aduana
ese dato puntual no está, que la factura presentada sea la misma que está en el despacho. Ahí hay un chequeo que nosotros tenemos que hacer. La copia de esas facturas sí se nos informa en lo que tiene que ver con sus números. Y otro tema que es importante es tener en cuenta que las normas te dan muchas opciones para cancelar completamente los pagos efectuados. Queremos puntualizar mucho esto, que no dejen saldos pendientes sin aplicar, porque hay una serie de excepciones que el Banco Central plantea, de posibilidades de prórroga, de gestiones de cobro, etc. Y ahí la recomendación es que en nuestra página de Galicia Comics o a través de los distintos canales que el banco establece, traten de verificar eso. Ahora en un ratito Nico les va a contar algunas ideas que tenemos para poder acercarles a ustedes la posibilidad de tener bien presente los datos de cuál es su posición de anticipos y MCD, pero nos parecía súper importante que no dejen saldos sin aplicar, porque eso después entorpece toda la operación futura de pagos de anticipos. Y ahí hay una recomendación más que tiene que ver con, si fuera posible, tratar de traerlo en cuanto tengan el despacho plaza al banco, porque eso después requiere de algunos tiempos. Cuando ustedes pagan el anticipo y tienen el despacho a plaza, si lo presentan el día 1, probablemente eso hasta que se analizan los bancos, se envía a Banco Central, se procesa la baja en el sistema de aplicación que tiene Banco Central, en general pasan entre 4 y 5 días. Y esos 4 o 5 días son momentos en los que no van a poder pagar anticipos, por lo que la recomendación es tener bien al día y ordenado todo lo que tiene que ver con los stocks de pagos anticipados. Quiero contarles algo del pago de servicios, que tiene que ver con algo también bastante mirado por Banco Central. La realidad es que hoy pago de servicios está bastante menos regulado de lo que estaba en su momento con las viejas comunicaciones 5264, etcétera, del control de cambios anterior. En algún momento entendemos que esto va a requerir de algún tipo de ordenamiento por parte de Banco Central y que os saque una norma específica para pago de servicios. Hoy lo que tenemos es lo que está en el texto ordenado, más las modificaciones que mencionamos recién. Y acá el mensaje sí que les queremos dar con respecto al tratamiento que le da el Banco Galicia a este tipo de operaciones, es que es clave para nosotros poder entender cuál es el servicio que tenemos que pagar. Muchas veces nosotros nos encontramos con facturas o con documentación que es súper técnica y que muy probablemente la persona que está en la compañía que precisa hacer el pago la entienda, pero a nosotros a veces nos lleva a tener que preguntarles alguna cosa adicional para entender claramente cuál es el servicio a pagar. Esto tiene que ver con algo que es el sentido económico y la genuinidad. Nosotros muchas veces lo que tenemos es que dar algún tipo de explicación o conversación con Banco Central, donde nos preguntan por operaciones de servicios y precisamos tener el entendimiento completo de esta clase de operaciones. Así que lo que más queríamos mencionar en lo que tenía que ver con pago de servicios es el tema de entender claramente cuál es el servicio que se está pagando y de esa forma poder determinar cuál es la genuinidad y la razonabilidad de ese tipo de operaciones. Y un tema que también es importante es tener el encuadre impositivo correcto. Muchas veces encontramos operaciones en las que nos cuesta entender cuál es el encuadre impositivo y eso a veces requiere de que les tengamos que hacer alguna pregunta adicional, etc. Yo ahí le voy a dar lugar a Nico que nos cuente ahora algo de lo que nos imaginamos en Office Banking y después ya vamos, si están de acuerdo, con todo lo que es el módulo de preguntas. Así que, Nico. Así es. Bueno, gracias, Robert. Gracias por la exposición, la verdad que muy clara. Un poquito yo lo que quiero comentarles es lo que se viene próximamente en lo que tiene que ver con Office Banking. Un poco al principio de la charla yo les hablaba que la idea era acercarles herramientas que faciliten un poco su día a día y su operatoria. Y en ese sentido, un poco comentarles que próximamente, en muy pocos días, vamos a tener la posibilidad de mostrar de que cada uno de ustedes, digamos, pueda directamente a través de Office Banking consultar el estado
de todos los pagos anticipados ya realizados, de los despachos de importación. Lo mismo va a pasar con la parte de Expo, que lo repasaremos a futuro en la próxima charla, pero la idea es que ustedes puedan, a través de la página, de alguna manera consultar y tener a disposición toda la información útil para ustedes para poder estar en línea y cumplimentar con toda la normativa y que esto sea lo más simple y sencillo posible. Lo mismo, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las demoras en Cepaimpo, no solo con el banco, sino a nivel sistema. Eso, la idea es que ustedes puedan consultarlo a través de nuestra página y la idea es poder levantarlo en los próximos días. Obviamente que se lo vamos a estar informando y comunicando a través de nuestros ejecutivos y oficiales de comercio exterior, pero es importante que sepan que estamos trabajando en este sentido. Así que bueno, si les parece, podemos pasar al ciclo de preguntas. Estoy viendo ahí que todas las preguntas que ustedes estuvieron cargando. Si te parece, Robert, yo voy arrancando con algunas, en donde, por ejemplo, primera hace una consulta puntual respecto de lo que tiene que ver con activos externos líquidos. Dice, respecto a la tenencia de activos externos líquidos, ¿cómo se computan los fondos que están disponibles a favor de los exportadores en cuentas de corresponsalía de los bancos? Y si esos fondos no fueran de liquidación obligatoria por corresponder a cobros de exportaciones anteriores al 2 de septiembre. No, los fondos que están en la corresponsalía de los bancos no son tenidos en cuenta por esta publicación porque se supone que están en proceso de liquidación. Los fondos que estuvieran en cuentas del exterior, sí, esos deberían tenerse en cuenta. Pero los que están en corresponsalía y son anteriores, lo que el Banco Central planteó es que esos fondos no se deberían tener en cuenta, por lo que no serían un impedimento para firmar la declaración jurada. Perfecto, perfecto. Continuando un poco con lo que tiene que ver con activos externos líquidos, dice, si tengo tenencia de moneda extranjera, o sea, dólares, en una cuenta comitente de una sociedad de bolsa en Argentina, ¿debo transferirlos a una cuenta bancaria para poder girar al exterior? Sí, la idea es, cuando se habla de entidades financieras locales, y para decirlo en términos más sencillos, lo que se trata de establecer es que tienen que estar esos activos externos líquidos en una cuenta a la vista, no en una cuenta comitente. Ahí hay una salvedad, ¿no? De esas cuentas comitentes, muy probablemente esa plata termine en una cuenta a la vista por parte de quien lo administra. Pero a ver, no es lo que el Banco Central plantea. Lo que el Banco Central plantea es que eso tiene que estar por parte de quien va a firmar la declaración jurada. Si tiene ese activo externo líquido, es esa persona la que lo tiene que tener en la cuenta a la vista. No puede tener un tercero por la persona que va a acceder al mercado. De manera que la respuesta es sí. Es correcto. Bien, perfecto. Bueno, acá hace una pregunta parecida relativa a letras del Tesoro de Estados Unidos. Si tengo bonos del exterior, ejemplo, una letra del Tesoro de Estados Unidos depositados en garantía en una sociedad de bolsa, ya sea del exterior o de Argentina, si eso se computa como activo externo líquido a los efectos de la normativa. Sí, la respuesta es sí. Si está caucionado, por ejemplo, los TVs o los bonos del Tesoro americano, se considera un activo externo líquido porque esos bonos son rápidamente convertidos. No debe haber un activo más líquido en el mundo, pero sacando los billetes, el segundo debe ser los bonos del Tesoro americano. Así que bien. Sí, se consideran activos externos líquidos. Perfecto. Vamos un poco yendo al récord de lo que tiene que ver con la 7030 y sucesivas. Dice, en cuanto al récord, ¿cuál es la situación de las compañías que cancelaron deuda del 2019 durante el 2020? ¿Quedan imposibilitados de hacer pagos diferidos? En principio hay que hacer el cálculo del récord, no sé cuál es la proporción. Lo que hayas pagado del 2019 durante el 2020 te va a restar en esta ecuación que nos imaginamos, donde suman todas las importaciones y oficializaciones de bienes y restan los pagos, y no vas a tener la suma porque la suma la tenés del lado del 2019. Ahora, sí es cierto que a partir de las comunicaciones, de la comunicación que salió ayer, eso flexibiliza en algo todo lo que tenga que ver con los pagos posteriores a el 1 de julio por mercadería, o ya embarcada después del 1 de julio o nacionalizada después del 1 de julio.
para lo que sea del 1 de enero al 1 de julio, es decir, lo anterior a esto, la realidad es que se requiere de autorización previa si no te da el récord. Es decir, si los pagos que tenés efectuados durante el 2020 son mayores que lo nacionalizado, se requiere de autorización previa. Ahí voy a extenderme un segundito, Nico, Sí. porque a nivel periodístico salió que había cierta facilitación de Banco Central respecto de estas autorizaciones previas. Lo que salió fue una comunicación que es la B12020, que es, para decirlo rápido, una especie de formulario que ordena las presentaciones de los bancos y los importadores ante Banco Central, y hay un compromiso de Banco Central respecto de que los plazos de respuesta sean mucho más razonables que los que nos tenían acostumbrados en el pasado, que digo, a veces entraba un expediente y tardaba mucho en salir una respuesta cuando salía una respuesta. Pero lo que salió fue eso, la B12020, que lo que hace es facilitar y ordenar todo lo que es los pedidos de autorizaciones previas a Banco Central. De manera que, siguiendo el caso que mencionábamos recién, si la ecuación no resultara en la posibilidad de pagar al exterior, la comunicación esta que mencioné, B12020, lo que hace es establecer cuál es la metodología para presentarle al banco y que el banco, a partir del análisis y el entendimiento de esa operación, presente a Banco Central. Menciono lo del entendimiento del Banco Comercial porque el Banco Comercial, de alguna manera, y entre comillas, va a ser solidario con esa presentación, de manera que tenemos que tener cierto entendimiento de lo que vamos a presentar a Banco Central. Pero el mecanismo es ¿no? No podemos resolver el tema de los activos externos líquidos, hicimos operaciones con bonos, no nos da el récord importador, B12020, vamos a Banco Central, y ahí el Banco Central decide cuándo avanzar y a quién le permite avanzar. Bueno, justamente esa es una de las preguntas que venía, estaba más adelante, pero ya que trajiste el tema de la 12020, está bueno, te lo pregunto ahora. Una de las preguntas es justamente si el hecho de hacer la presentación al Banco Central a través de la comunicación B12020 implica que el Central va a autorizar ese pedido. No, claramente no. Es más, la promesa de respuesta rápida, todavía hay muy pocas respuestas. Nosotros particularmente todavía no recibimos ninguna vinculada con la 12020, pero hay un análisis. Fundamentalmente el lado del banco hay un análisis, ¿no? Y después que el banco está cómodo, lo eleva a Banco Central. Nosotros, de las presentaciones que hicimos, de hecho no tuvimos ni respuestas negativas ni positivas todavía. Y por lo que puedo hablar con colegas de otros bancos, parece ser un tema general, que no hay todavía una masividad en esas respuestas, mucho menos de respuestas positivas. Perfecto, buen dato. Pues tenemos otra pregunta en donde nos consultan si el hecho de la salida de las comunicaciones 7030, 7042 y 7052 hace que ya no sea necesario hacer un control sobre los pagos anticipados de importación, lo que es la de CEPAIMPA. Un poco vos lo comentaste durante la charla, pero me parece que está bueno poder hacer hincapié y remarcar un poco esta situación, ¿no? ¿Qué pasa con el control que había antes respecto de los pagos anticipados de importación que tenían el vencimiento de acuerdo al tipo de mercadería y sus plazos, ¿no? Sí, ahí es súper importante y a veces nos pasa incluso internamente en el banco. Se piensa que todas estas regulaciones que salieron últimamente, que son de mucha envergadura, reemplazan alguna anterior, y no, son como capas sobre la misma operación. Y la operación tiene que ser mirada con todo lo que se miraba antes, que es todo lo que está en el texto ordenado, y las sucesivas comunicaciones, que algo mostré por ahí, más todas estas condiciones que se establecen a partir de las últimas comunicaciones. Es decir, hay que seguir mirando, hay que seguir cumpliendo los despachos a plaza, hay que seguir cumpliendo con los MCD, informar el resto, las facturas tienen que estar completas, los servicios tienen que tener entendimiento, tienen que estar... Y además, todo este mundo nuevo que incorporó la 7001, 30, etc. Que ahora fue muy, muy dura en las primeras, y ahora relajó, pero algo, ¿no? Es como que se habían puesto regulaciones que eran
hiper estrictas y ahora son sumamente estrictas, pero digo, dieron como un pasito para atrás. Casi que lo único, o lo más importante que se desreguló fue el tema de deslinkear o separar lo que era el mundo de los préstamos con tasa subsidiada de determinadas operaciones de cambio, etcétera, que al principio estaban vinculadas y se establecía que no podían tener una antigüedad mayor a 19 de marzo, etcétera. Pero no, todo esto son como capas sobre la misma operación que te tienen que ir mirando, y que la verdad que no está en el ánimo del regulador facilitar los pagos al exterior, y eso lo sufrimos los bancos y los operadores del comercio exterior, como las personas que nos están escuchando, ¿no? Digo, ahí hay una voluntad de no facilitar esto. Tal cual. Bueno, un poco en línea con esto, un poco también algo habías contado durante la charla, pero está bueno remarcarlo. Nos preguntan qué plazos estamos manejando en términos de desde que se presenta la documentación al banco para regularizar un pago anticipado, teniendo en cuenta los plazos de Banco Central y demás aproximadamente. Desde que la operación está bien, el proceso lo voy a tratar de describir brevemente y sin ponerme demasiado técnico. Desde que una operación está bien, se registra en un sistema. Al otro día, es decir, 24 horas después de que la operación está conforme, se envía a Banco Central, es decir, el primer día se mira, el segundo día se manda a Banco Central, el tercer día eventualmente puede haber algún pedido de información adicional de Banco Central, y el cuarto día se elimina de los registros generales. Esto es el camino feliz. Lo aclaro porque digo, más o menos en 3/4 días, desde que el cliente presenta hasta que se elimina, debería salir de la demora en Banco Central. Tanto mejor, como dije antes, no entrar en la demora del Banco Central, y si el día, no sé, 70 tenemos el despacho a plaza, tratar de hacérselo llegar al banco para no llegar al día 90 y caer en el incumplimiento, pero más o menos son 4 días. Esto, de vuelta, es el camino feliz. Muchas veces lo que pasa es que en la presentación falta una factura o falta alguna cosa, y eso hace que a veces esos plazos sean un poco más largos. Y a veces también lo que pasa es que, sobre todo en este contexto, no sé, la persona que tiene que mandar el régimen informativo por ahí tiene algún problema de sistemas, o el central tiene algún tema. Digo, no se da habitualmente, ni el lado del central ni el lado del banco, pero puede llegar a pasar, por lo que siempre la recomendación es, en cuanto tengan el despacho a plaza por los pagos MSD, traten de acercarlo al banco. Y ahí un poco la idea es empezar a facilitarles, hacernos llegar la documentación, que hoy todavía es bastante en papel, hay que ir a, no es demasiado digital. La idea es digitalizarlo todo lo que se pueda en las próximas semanas. Algo con Tonito recién, como para también facilitarles esto de que si tienen algo, ustedes sientan que es mucho más sencillo hacernos llegar toda la documentación. Perfecto. Un poco pasando a lo que tiene que ver con la operatoria y este nuevo contexto, al margen de lo ya saliendo de CEPA Impo, la pregunta que nos hacen es, si yo tengo dólares, billete en una cuenta a la vista en un banco, si es necesario para el pago de importación. Es decir, va con un código de concepto que creo que es S06. Es decir, que cuando alguien consume con la tarjeta de crédito, lo que está haciendo es un gasto turístico desde el punto de vista de la codificación de Banco Central. Si tuviera que responderte, diría que los pagos de importación deberían hacerse por donde corresponde, que es el mercado de cambios, y con el código de concepto correcto. De manera que, no. Ahora, si alguien se importa algo por, no sé, por Amazon o algo por el estilo, la realidad es que es una situación medio gris. Una importación que tenga sentido comercial, etcétera, debería ser hecho dentro del mercado de cambios. Y ahí menciono algo también. Los gastos con tarjeta de crédito tienen contenido el impuesto del 30%, mientras que los pagos de importación no lo tienen. De manera que hay ahí un incentivo como para ir por el lado del mercado de cambios, más que por pagar importaciones con tarjeta de crédito. Perfecto. Bien, buenísimo. ¿Qué más? Bueno, acá nos consultan un poco, de nuevo, creo que por ahí lo comentaste, pero vale la pregunta, es si tengo préstamos tomados a tasa del 24, que de alguna manera si se puede acceder al pago, o
o tengo alguna penalidad si es que tengo alguna deuda tomada a tasa subsidiada, ¿no? A tasa del 24%. Había una regulación en ese sentido, la 7001, que después, que hoy ya no existe. Sí, ahí tenés alguna regulación que no está vinculada con el mercado de cambios específicamente, sino que está vinculada con la posibilidad de hacer operaciones en títulos valores, ¿no? Ahí hay una restricción, pero no con el mercado de cambios. Bien, perfecto. Y vamos ya terminando, digo, cumpliendo con la hora que nos habíamos comprometido. Una pregunta que nos están haciendo es el tema de la condena. ¿Cómo sabe el banco, de qué manera se entera si algún cliente, si alguna compañía tiene alguna condena anterior por la cual no pueda acceder a la operación, avanzar con la operación, ¿no? No, esto es norma, está en el texto ordenado, y los bancos, cada vez que vamos a hacer determinado tipo de operaciones, anticipos básicamente, lo que tenemos la obligación es de consultar por cada operación el quit de quien está accediendo al mercado en la página de Banco Central. Es una página específica que es como una red interna de bancos y Banco Central. Y en esa página de Banco Central lo que se nos informan son dos cosas. Se nos informa si el cliente a nivel sistémico tiene anticipos sin cumplir, solo se nos informa la fecha y el nombre del banco en el que se hizo la operación de cambio. No nos informan importe, no nos informan ninguna cosa, solo que ahí hay una operación sin cumplir. Y lo segundo que nos informan para ese quit es si tiene algún tipo de causa o sumario o condena por cuestiones que tienen que ver con lo cambiario. No sabemos ni de qué se trata, ni si es real o no. Lo único que nos aparece es, acá hay una cuestión de este tipo. Nos aparece un cartel rojo donde aparece eso. En esos casos no podemos acceder al mercado y lo que tenemos que hacer es rechazar la operación, pero no es mucho más lo que sabemos que esto que les menciono. Cuando hacemos esa consulta de quit, si tiene anticipos pendientes o pagos vista pendientes, nos aparece la fecha y el nombre del banco, y si tiene algún tipo de sumario o condena por cuestiones cambiarias, nos aparece un cartel rojo, para decirlo en dos palabras, donde se menciona, pero no es mucha más la información que tenemos, y en esos casos lo que tenemos que hacer es no cursar la operación. Pero no es más que eso la información que tenemos. Perfecto. Te tiro la última consulta, porque veo que hay varias que están relacionadas a la 7052, que es la norma que salió ayer, a última hora. Me parece que por ahí, a modo de corolario, de resumen y de cierre también, estaría bueno por ahí repasar de nuevo 2 o 3 puntos que viene a cambiar, digamos, esta 7052, que es lo que viene a flexibilizar y que se viene a prorrogar de alguna manera, si te parece. Y bueno, yo ya les voy comentando a todos los que nos están viendo, que de alguna manera tienen a continuación, al final de la presentación, van a tener la posibilidad, como les dije al principio, de completar una encuesta, ¿sí? Y para, bueno, comentarnos, a ver qué les pareció la charla, qué cosas podríamos modificar o agregar para mejorar las próximas, dado que esta es una de las primeras que hacemos a través de este medio. Y bueno, Robert, te dejo con el último tip, si te parece, y bueno, después ya vamos pasando al cierre. Sí, bueno, hay por los 7052 algo mencionamos. Si ustedes me preguntan, la realidad es que hay una extensión de los plazos vinculado con esto que mencionamos hace un ratito, que era que me parece que el Banco Central imaginaba una resolución del tema deuda. Incluso hubo alguna versión periodística por parte de la máxima autoridad del Banco Central en ese sentido, y eso se extendió un poco más de lo que se preveía cuando salieron estas comunicaciones. Así que del 30 del 6 como fecha límite, en muchos casos vamos hasta el 31 del 7. Se flexibiliza todavía más todo lo que tiene que ver con los productos vinculados con la salud. Hay ahí un importe de 3 millones para la posibilidad de lo que tenga que ver con este tipo de productos pagarlos, y no de 1 millón. Y me parece que la flexibilización más importante que se establece es que todo aquello que tenga un despacho a plaza posterior al 1 de julio tiene la excepción y no debería ir por el récord, con lo que congela 1 de enero, 1 de julio, todo aquello que debería ir con este cálculo de récord, y incorpora también todo lo que esté enmarcado. De vuelta, la idea es desincentivar, si existiera la palabra,
todo lo que son los pagos anticipados, y que se empiece a pagar contra la documentación del embarque. No me quiero extender y no mencioné en la 7052 algunas cosas que me parecían que no iban a afectar a esta audiencia y que tienen que ver con, por ejemplo, la posibilidad de que los no residentes beneficiarios de, creo que se llaman subsidios del Estado vinculados con detenciones ilegales anteriores al 10 de diciembre del 83, puedan llevarse esos fondos al exterior, si se tratara de exiliados, etcétera, que son las 3 leyes que se mencionan ahí. Y me pareció que es un tema menor, muy puntual, muy específico. Tampoco mencioné, pero lo menciono al pasar, que para las entidades financieras se establece una excepción respecto al no pago con vinculadas. Ahí hubo algunos bancos que tenían líneas de préstamos con sus casas matrices y que se veían imposibilitados a partir de la no posibilidad de pagar endeudamientos financieros con el exterior a vinculadas, de pagarle a sus casas matrices estas líneas de endeudamiento, que en definitiva lo que terminaban haciendo eran incentivando el crédito argentino, porque las casas matrices les prestaban a las filiales locales para que éstas a su vez pudieran prestar localmente. Así que eso es más es una norma como para los bancos de agua fundamentalmente. Pero me parece que el cambio más importante es de poder pagar contra la documentación de embarque todo lo embarcado aún no nacionalizado hasta el 1/7, y que todo lo que esté nacionalizado después del 1/7, a partir del 6 de julio, se pueda pagar. Menciono el 6 de julio, porque no sé si lo dije, me parece medio rápido, lo puntualizo. Esto es a partir de sí, no es menor, claro. ¿no? O sea, a partir de, no la semana que viene, sino la otra. Perfecto, buenísimo. Bueno, ya vamos cerrando. Gracias, Robert, la verdad que muy clara la exposición. Vamos cerrando ya esta presentación. Les comento, sí, de nuevo les vuelvo a reiterar. Va a haber un cuestionario al final, ahora terminando. Esta presentación va a quedar por un par de días vigente con el mismo link con el cual entraron hoy a esta charla. Van a poder volver a verla. Durante un par de días va a estar vigente. Y bueno, y comentarles que vamos a estar en los próximos días haciendo una nueva charla de este tipo, relacionado a lo que tiene que ver exclusivamente con los cobros de exportaciones del exterior. Bueno, así que bueno, agradecerles a todos haber estado. Espero que no se hayan aburrido y poder haberlo hecho dinámico. La idea era esa. A veces es un poco complicado porque las normas son bastante complejas, incluso hasta en su redacción. Es un tema complejo el comercio exterior, ustedes lo saben porque lo viven todos los días. Así que la idea era un poco ayudarles con la lectura del banco en todas estas cosas. Así que bueno, gracias Nico también por la interacción. No, al contrario. Un placer y bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos los que han participado, los que pudieron estar presentes. Así que nos estamos viendo en cualquiera de otras charlas que vendrán seguramente. Así que bueno, saludos para todos y que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego.